Hola, ¿qué tal amigos y hermanos? ¿Cómo estáis? Un saludo desde España. Estoy aquí unos días de vacaciones. Y bueno, pues hoy voy a hacer un vídeo que no tiene nada que ver con los vídeos que hago normalmente. Es un vídeo personal. Eh, yo siempre hablo de la Iglesia de Jesucristo o algunas doctrinas, algunos debates. En este caso es un vídeo personal, absolutamente privado, pero quiero compartirlo porque afecta a mis publicaciones en mi canal. Yo no represento, por supuesto, a la Iglesia, pero sí cuando uno habla de la Iglesia o habla de algunos temas, pues de alguna manera eres como un representante, aunque no seas reconocido como tal, pero representas porque lo eres, ¿no? Pero en este caso quiero que sea completamente fuera de cualquier tema doctrinal o controversia, o esto es un vídeo simplemente de reacción a un supuesto buen amigo, que de nuevo después de años pues tengo que volver a hacer un vídeo. Un hermano testigo de Jehová, Samu, de aquí de un pueblecito de Madrid, que ha hecho un vídeo insultándome, llamándome mentiroso muchas veces. Y bueno, no voy a dar todos los detalles, pero sí que voy a presentar algunas explicaciones a su vídeo para que quede constancia, ¿no? De que yo no miento. Puedo equivocarme, puedo tener interpretaciones incorrectas, pero yo mentir no miento. Y lo primero es el respeto. A Samu lo conozco hace muchos años, tuvimos conversaciones, discusiones, luego nos llevamos bien, pero con él es un poquito como, no sé, no voy a decir bipolar porque no soy médico ni nada, pero es una relación un poquito de que mientras todo vaya bien, va bien, pero como un día digas algo que no le acomoda, pues parece que todo se vuelve en contra, aunque ahora ya hay respeto, antiguamente no, pero ya hay respeto, pero se pone muy violento, verbalmente, por decirlo de alguna manera. Este es el vídeo que me dedicó. Aquí me hizo una caricatura. Ese es el vídeo, por si quieren verlo. Todas las tonterías, incorrecciones que dice. Pero básicamente el tema, por eso quiero explicarlo, es primero la falta de respeto. Yo jamás le haría un vídeo a él, jamás le he hecho un vídeo a él. O sea, puedo responder, puedo tratar temas que correspondan, tengan que ver con los testigos de Jehová, con sus doctrinas, con sus prácticas, o puedo mencionarlos en un vídeo. Normalmente ni los menciono por nombre, normalmente a veces hago alusiones generales, porque no me gusta mencionar a ninguna iglesia. Normalmente hago alusiones generales. Y del último vídeo que hice alguna alusión porque salía en las estadísticas, pues parece que le molestó mucho e hizo este vídeo intentando desacreditarme y faltarme al respeto. Samu, casi podría ser tu padre. Por la edad que tienes, casi podría ser tu padre. Y yo creo que a los mayores nos enseñaron, sobre todo a los cristianos, que respetemos a las personas mayores. Entonces, un poquito de respeto no vendría mal. A mí no me importa que me hagas miniaturas, que me hagas caricaturas, pero no queda bien. No dice nada bueno de ti mismo. Por lo tanto, te recomendaría que llevaras más cuidado y más respeto por las personas mayores, que aunque seamos amigos, yo soy una persona mayor y deberías de tener un poquito. ¿A qué viene todo esto, no? Pues en España hay un refrán que dice: el que se pica, ajos come. Es decir, que cuando tú haces un vídeo general sin mencionar a nadie, pero alguien se siente aludido, es porque realmente algo pasa en la vida o en el grupo religioso de esa persona, ¿no? Entonces, como dije en ese último vídeo que hablaba, no lo voy a mencionar porque YouTube restringe y es el vídeo menos visto que he tenido últimamente, y es porque el tema es muy polémico y no le gusta a YouTube. Pero el tratamiento a los menores, que sabes que fue mi último vídeo, pues le molestó porque aparecían las estadísticas bastante negativas en cuanto a su grupo religioso. Esto venía de antes. Él dice que ese vídeo lo he hecho yo en respuesta a otro vídeo quizá anterior, también burlándose, que ese ni lo he querido ver porque no quiero perder el tiempo con esas tonterías, en contra de la iglesia, riéndose de nuestras doctrinas y haciendo burlas y caricaturas. Ese, ya te digo, vi un poquito, no quise ni verlo. Y que porque yo me había enfadado con ese vídeo, pues que había hecho el vídeo siguiente donde aparecen muy mal estadísticamente los testigos de Jehová. En absoluto, ¿vale? De hecho, él sí que hizo ese vídeo por un comentario que yo hice en un vídeo suyo. O sea, él publica vídeos todas las semanas, yo lo suelo ver, aunque no estoy de acuerdo con su doctrina, pero me gusta verlo porque es un buen amigo y es un hombre inteligente. Y me gusta ver sus razonamientos, aunque no los comparta. Y creo recordar que puse un comentario que no era, creo que hablaban de,
no sé si de Jehová, de Jesucristo. Yo pues dije, Jesucristo es Jehová, y para mí está muy claro en la Biblia. Creo que fuese el comentario, un comentario completamente personal y sin ningún ataque ni ninguna descalificación. Y a raíz de eso saco ese vídeo. Yo luego saqué ese otro vídeo que tenía preparado hace mucho tiempo y él se cree que ha sido en venganza a él, y lo puedo demostrar. Para que vean, él no vio el vídeo entero, por lo que dice, no vio el vídeo entero, solo vio la mitad, pero en la segunda parte del vídeo, Samu, si no lo has visto, míralo, saco estadísticas aparte de la Royal Commission, que es lo que saco en la primera parte, luego saco estadísticas de Estados Unidos, del Instituto de Estadística Oficial. No son datos tampoco aleatorios ni sesgados, sino son datos probados. Y estas gráficas me las descargué, y pueden verlo ahí, me las descargué y me las reenvié, las descargué de internet y las reenvié a mi correo el 21 de abril. Y estamos hablando del mes de agosto. Es decir, que yo este tema lo llevaba ya preparando desde abril. Y ahora, como él se cree que lo he hecho para él, me hace ese vídeo llamándome mentiroso, descalificándome y haciendo una serie de comentarios que no tienen nada que ver. Lo primero que dice es que uso, por supuesto, me informo, ahora ya todos usamos inteligencia artificial más exacta y más fiable que la Wikipedia o que cualquier Google que te presenta datos generales. La inteligencia te hace un examen y analiza muchos artículos, muchos productos, y te da en poco tiempo, te da un buen resumen con muchas fuentes serias, ¿no? Y dice que se ríe que si yo tengo una inteligencia artificial gratuita, que no es la misma que la de pago, que él tiene la de pago. Bueno, pues te voy a decir una cosa, Samu. Yo tengo, por supuesto, la gratuita. Y mi mujer, que tiene unos proyectos empresariales por su cuenta, tiene la de pago, ChatGPT de pago. Y he mirado los datos que tú das, tanto en el gratuito como en el de pago, son los mismos. Solo que cambia que si tú lo tienes gratuito, puedes hacer 3-4 consultas y te bloquea y te dice que si quieres más consultas que pagues, y si no ya tienes que esperarte el día siguiente para poder tener 2 o 3 consultas gratuitas. Pero para mí la inteligencia es la misma, porque le he hecho preguntas que ahora voy a explicar en el de pago y en el gratuito, y las respuestas han sido las mismas. Por lo tanto, no presumamos de que no sé qué inteligencia artificial usas tú y cuánto pagas, pero para mí son todas iguales. Y si ChatGPT me dice datos erróneos, pues yo no tengo la culpa. Si yo me equivoco, será porque la inteligencia artificial se equivoca, cosa que dudo, porque además lo he revisado por otras fuentes, por recortes de prensa, por otros informes, y siempre los datos son similares, por lo tanto no está. Ahora, ¿qué hace mi amigo Samu? Pues dos cosas. Echa balones fuera, diciendo que lo que yo digo es mentira, que lo ha analizado, que lo ha visto y que es todo falso. Y hace lo que me dice, lo que exactamente él hace. Él me dice que yo enveneno el pozo, y lo que hace el que envenena el pozo es él. ¿Cómo lo hace? Pues sacando temas que no tienen nada que ver con este tema de la Comisión Real Australiana del 2013 al 2017, que tenía que ver sobre el tema de los menores y el análisis de todos los grupos religiosos que tuvieron problemas en ese sentido. Yo no hablo nada de eso. Fuera de ahí no hablo. Él empieza a hablar de que si José Smith tenía, que si los obispos hacen entrevistas, ahora luego lo comentaré, que si hemos comprado, porque hago un comentario de un artículo que publicó la revista Smithsonian hace 11 años, que si lo habíamos comprado, lo habíamos pagado. Pues bueno, eso lo dejo para el final, pero lo voy a analizar. Es decir, empieza a echar balones fuera por un lado y a envenenar el pozo por otro, sacando temas que no tienen nada que ver con ese tema, simplemente para, lo que se dice en España, marear la perdiz. Y envenenar el pozo es literalmente la palabra más adecuada. Hablar de otras cosas que no tienen nada que ver, pero para que parezca que realmente tiene que ver. Y el problema real es que hay un tema de tratamiento incorrecto de los problemas con los menores, y que los dos grupos religiosos con más casos porcentualmente son la Iglesia Católica y los Testigos de Jehová. Eso es claro y evidente, y eso no lo puede negar. Él lo intenta justificar, lo intenta tapar, pero eso es lo evidente, y ahora lo voy a reiterar porque lo he vuelto a investigar con el ChatGPT gratuito y el ChatGPT de pago. Y le he preguntado las cosas que él decía que eran falsas, y me lo ha vuelto a reiterar. Si me miente la inteligencia artificial, no lo sé, pero por todo lo que llevo, porque esto no viene de ahora, que esto ya son artículos y prensa, desde el 2015 que se destapó el tema, son 10 años, que yo voy viendo vídeos, que voy viendo artículos, y todo coincide con esto. La inteligencia artificial me está diciendo lo que yo he ido
viendo por curiosidad durante 10 años. Así es que no puede ser falso. ¿Qué pasa en este caso? Para mí, en este caso, que podemos tenerlo nosotros personalmente y en general cualquiera, para mí es un caso de lo que se llama disonancia cognitiva. Es decir, uno ve lo que quiere ver, siempre ve el mal en los demás y nunca ve su propio mal y sus propios problemas. Solo ve lo que está en los demás y nunca ve lo que tiene delante. Sí, se llama disonancia cognitiva. Y eso es un tema peligroso. Pero para ir viendo, él me dice, voy a entrar simplemente muy rápido, no quiero hacerlo muy largo, los detalles que la Iglesia de Jesucristo sí que tuvo casos graves en la Royal Commission de abuso y de problemas, pero voy a leer. La Royal Commission, en las instituciones, la comisión detalla que en cifras generales menciona explícitamente a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días como denominaciones menores, que os oyeron en algunos casos, pero que no fueron ni estudiados porque no eran importantes. Dice, queda claro que tuvieron menos de 5. La conclusión, la Iglesia de Jesucristo sí aparece en la lista de confesiones con números menores, pero no hay un número publicado ni se coloca en el bloque explícito de menos de 5. La presentación oficial de la Iglesia ante la comisión se hizo en una subcomisión, el 29 de julio del 2013. Y la cantidad de presuntos perpetradores registrados no aparece en ningún dato, solo aparece como 6 casos en los 60 años que analizaron la Royal Commission desde 1950 hasta el 2010, 2014 más o menos, que son los datos. Sin embargo, los testigos de Jehová, reitero, cantidad de presuntos perpetradores registrados, la organización entregó a la comisión 1.006 archivos de casos, cada uno correspondiente a un presunto abusador, denunciado desde 1950. De ellos, 579 casos incluían una confesión por parte del perpetrador, de que lo habían confesado, aunque eran claros, no eran supuestos, eran casos declarados con confesión. Esto es lo más grave, ninguno de estos presuntos abusadores fue denunciado a la policía por parte de la institución. Los oficiales de la Royal Commission refirieron información sobre 500 casos a la policía, 514 a la policía, mientras que los restantes 492 se consideraron con evidencia insuficiente o ya estaban en conocimiento de las autoridades. Y la Royal Commission no juzgaba, solo investigaba. Y de toda esa investigación, 514 los reportó a la policía y el resto o no habían pruebas o ya habían sido reportados anteriormente. Revisa lo que dice, porque yo le insisto, no es que quiera dirigirla, pero le pregunto y le insisto, explícame esto bien para que quede claro. El caso de estudio 29 de los testigos de Jehová, lo que reportó eso, más las informaciones de prensa de diarios tan prestigiosos como The Guardian, The Washington Post, ABC News de Australia, dicen, ¿de dónde salen estos 1.006 casos? Porque él decía que no, que esos 1.006 casos, que no, esos son perpetradores, no son víctimas, son criminales. Víctimas eran mínimo 1.800. Estos eran los criminales, los que fueron investigados. Decía que en la mayoría que no eran miembros o que eran casos de familiares separados que no tenían nada que ver. Y yo le pregunté específicamente, ¿esto es así o no es así? Y me dice, ¿de dónde salen los 1.006 archivos? Proceden de la Watchtower Bible and Church Society de Australia. Se trataban de expedientes internos de comités judiciales creados por la congregación entre 1950 y 2014, relacionados con denuso de infantil. No lo quiero decir porque me lo bloquean. Cada archivo correspondía a un acusado, presunto perpetrador, no a la víctima. Específico muy bien. 1.006 perpetradores, no víctimas. Víctimas mínimo 1.800, que probablemente serían mucho más. Y yo le pregunto, ¿eran todos testigos de Jehová? Porque claro, alguien me dice, no, cuando tú sacas las cifras de los católicos, solo los católicos era el 7% de los sacerdotes. Y tú comparas lo que son el número de sacerdotes con el número global, para sacar la estadística que luego saqué al final. Y no, los católicos decían que el 7% del sacerdocio estaba implicado, no que fueran los únicos. Habían laicos y había más gente, en los casos que estudiaron correspondientes a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tenía orfanatos, tenía colegios, tenía hospitales, y ahí no solo habían sacerdotes. Sí, había un 7% de toda la población sacerdotal que estaba involucrada en este tipo de delitos. Y eran criminales con los menores. Pero no solamente
tenía que coger. Yo por eso cuando hago la estadística la hago en números globales. Tampoco hay niños, o sea, en los números globales hay niños, hay jóvenes y hay mujeres. Y normalmente este tipo de criminales son hombres adultos. Pero para hacer una estadística yo cojo los números globales, que no es exacta, y lo repetía en mi vídeo, es aproximado, pero da unas cifras muy interesantes. Entonces le preguntó, ¿eran todos testigos de Jehová? Porque él dice que no eran, que eran familiares, que eran amigos, pero que no eran. Y le preguntó, dice, sí, los acusados, los 1006 presuntos perpetradores, eran miembros o exmiembros bautizados de la congregación. Porque después algunos los expulsaban, pero cuando cometieron el delito eran miembros. La comisión enfatizó que todos estaban dentro de la organización en el momento del registro. Y todos eran miembros en el momento que se perpetraron los hechos. Y no se trata, porque le pregunté, de familiares externos sin relación, sino de publicadores, ancianos, siervos ministeriales, etc. Gente que tenía algún rol en la congregación. Y digo, ¿y las víctimas? Porque decía que no eran todos eso, que eran colaterales, que eran familiares. Dice, las víctimas podían ser niños dentro de la congregación, hijos de miembros, menores que asistían a las reuniones, etc. También había víctimas de familiares cercanos, hijos, sobrinos o hermanos de miembros. En todos esos casos, la iglesia igual generaba un archivo porque el acusado era el miembro. Entonces, claro, estos no son archivos que se los ha hecho la policía, son archivos de ellos propios, que nunca llevaron a la policía, pero que en la investigación de la Royal Commission salieron y los analizaron. Entonces, no me cuentes historias de que al final eran 20 los casos, eran 1006 criminales. Y no hay vuelta de hoja. Tenemos que aceptar la verdad, no buscar... Si hemos hecho algo mal, pues yo no voy a decir que la masacre de Montañirus fue un paseo campestre, no, asesinaron a sangre fría a 100 personas, o 100 y pico. Y eso es un hecho muy feo y muy triste en la historia de la Iglesia. No fue culpa de la Iglesia, eran unos miembros de la Iglesia, pero afecta. Y lo que no vamos es a blanquear las cosas, hay que aceptarlas. La Iglesia se ha preocupado, han hecho, donde se hizo la masacre, han hecho un memorial, han trabajado con los descendientes de las víctimas, se los han cuidado, les han han intentado, aunque la iglesia no era culpable, como fueron unos miembros, asumieron, la iglesia asume, que ahora lo veremos en otra cosa, asume eso e intenta repararlo, no ocultarlo, taparlo y decir que es mentira, que no pasó nada, que fueron 3 capones que le dieron a los... No, asesinaron a sangre fría a un grupo de personas y eso hay que aceptarlo. ¿Por qué no quieres aceptar esta realidad? ¿Por qué quieres...? Y encima me insulta, me dice que miento, que me invento cosas. Yo no invento. Clarificación de la Royal Commission. El informe no habla de que la mitad de los casos fueran externos, que él decía. Lo que sí constató, 1006 casos que no fueron denunciados por la organización o la policía, incluso con 579 confesiones. Porque ahí no había duda. Ahí ya no era duda de que si 2 testigos, que si la han visto o no la han visto. Es que de los 1006, 579 habían confesado y estaban en el informe. Y habían confesado que habían hecho ese delito. Y se lo callaron y no lo compartieron con las autoridades para que los trataran como criminales que son. Eso es la evidencia, eso es la verdad. Conclusión. No es correcto decir que la mitad de los casos no correspondían directamente a testigos de Jehová. Todos los acusados eran miembros o exmiembros de la congregación. Muchas víctimas eran familiares de miembros, pero se consideraban dentro de la esfera de responsabilidad institucional porque el agresor era parte de la congregación. Consecuencias, y esto es el análisis final. Severas críticas públicas. La comisión concluyó que los procedimientos internos de los testigos de Jehová, concretamente la regla de los 2 testigos, impedían proteger a los menores y en ningún caso fue denunciado a la policía por la organización desde 1950 hasta el 2014. Recomendaciones. Luego se instaron a que cambiaran sus políticas de confidencialidad, eliminando la exigencia de los testigos y cooperando con la policía. Ese informe recibe una amplia cobertura internacional de Guardian, Washington Post, ABC, mostrando a la organización como protectora de abusadores, y eso causó un gran impacto en su reputación de Australia y en todo el resto del mundo. Resumen. La organización no fue condenada penalmente en Australia, no era una condena, era una investigación. Ninguna persona concreta fue señalada por nombre, informe público, condenada a la propia investigación, aunque en muchos casos se remitieron a la policía y algunos terminaron en procesos judiciales. El mayor efecto fue público, de publicidad. Y eso es lo que hay, y eso es lo que tenemos que analizar, ¿no? No podemos
vivir en un mundo de yuppie y escondernos de las cosas y acusar a los demás y envenenar el pozo con otros temas que no tienen nada que ver. Esto es lo que es. Y la segunda parte de lo que él me decía en su vídeo, a ver, porque aquí no voy a comentar mucho, solamente investigando un poquito más sobre los casos que hay en el mundo. No hay muchos casos, no hay... Ah, decía eso, que nosotros teníamos un caso muy claro, el de los Boy Scouts, que había mucho que la iglesia había pagado dinero y había soltado dinero para callar bocas. A ver, los Boy Scouts de América tuvieron un gran problema de abuso de los niños, ¿no? Hay 82.000, dice Boy Scouts de América, hay 82.000 reclamaciones en total contra la organización Boy Scouts de América. La iglesia patrocinaba, ahora ya se retiró por estas cosas, dice ya, apañaros vosotros, pero la iglesia apoyaba estas cosas y participaba mucho con los Boy Scouts y era muy, muy participativa, porque son actividades muy bonitas para los jovencitos. Pero con todo esto lío, dice, ¿qué hizo la iglesia? Se alejó de allí y acordó aportar 250 millones de dólares. Esto sí que es verdad, pues decía miles de millones, no. En este caso fueron 250 millones de dólares como fondo para las víctimas. A ver, lo leo entero. La Iglesia de Cristo acordó aportar 250 millones al Fondo de Víctimas como antigua patrocinadora de tropas, pero no hay desglose oficial y uniforme del número de reclamaciones específicamente atribuibles a unidades patrocinadas por la Iglesia. O sea, no hay un informe que se diga exactamente cuántos hubieron, por supuesto, no lo vamos a negar, que dentro de esos abusos pues habrían miembros de la iglesia, porque la iglesia participaba mucho con los Boy Scouts. De esas 80.000 reclamaciones, pues un porcentaje puede ser contra algunos que fueran miembros de la iglesia, de las tropas, de los exploradores y demás. Y la iglesia pues simplemente atajó eso diciendo, ¿qué pasa? ¿Hay un problema? Sí. ¿Han sido parte de nuestros miembros los que han tenido esa responsabilidad? No ha sido en la iglesia, no ha sido por una actividad, ha sido una actividad extra. Pero la iglesia lo patrocinaba, pues ¿cuánto ponemos? ¿250 millones? Pues ahí están. ¿Para qué? ¿Para callar bocas? No, porque esto es público. ¿Para callar bocas? No, porque esto es público. Para ayudar a las víctimas, porque lo que una víctima necesita no es que le den 100.000 dólares para que se compre un coche y una casa. Bueno, ya una casa no. Necesita a lo mejor 100.000 dólares para un tratamiento psicológico que le ayude a superar el trauma que genera un abuso de este tipo. Por lo tanto, si se ha producido un hecho de este tipo, pues lo lógico es que se indemnice para que se pueda hacer un tratamiento y se subsane de alguna manera el problema físico-mental que genera este tipo de conductas criminales hacia los menores. Por lo tanto, creo que no se trata de tapar boca, porque esto fue público además, 250 millones, al fondo general, porque esto ya va por otro lado, esto no tiene nada que ver ni con la iglesia ni contra la iglesia, es un tema de una organización de Boy Scout, pero como la iglesia estaba ahí y participó y algunos miembros estarían implicados, supongo, pues la iglesia dio este dinero y se está utilizando para ayudar a las víctimas. Ahí ya está, no hay que tapar bocas ni hay que decir nada, simplemente hacer la verdad y ya está, y aceptar las cosas, en vez de tapar, ocultar, mentir, y hasta que no te pillan con el carrito de los helados y te condenan, entonces ya tienes que pagar a la fuerza. Y entonces quedas peor, si es que ocultar las cosas al final es peor. Mejor ir de frente y decir, mira, nos hemos equivocado, o alguien de nuestra familia, por decirlo de alguna manera, ha hecho un hecho. No lo hemos sido nosotros, pero como es parte de nosotros nos responsabilizamos y nosotros aportamos para la solución del problema. Que la única solución es un tratamiento psicológico. No tiene otra cosa, ni otra necesidad, en este caso. Luego lo que dice, sí, intentar sacar un poco de estadísticas, son aproximadas, pero contando todos los casos que son públicos, el de la Royal Commission ya lo he dicho, está muy claro, no lo voy a decir, pero los casos de... Ah, lo que decía también, he buscado el supuesto obispo que salió en la Royal Commission, él da un nombre concreto, no me acuerdo qué nombre es, tendría que mirarlo, eso no me ha dado tiempo a mirarlo, pero yo le pregunté específicamente y no sale ningún nombre en la Royal Commission de la Iglesia y menos de un obispo. Y he preguntado a obispos y sí, hay 3 o 4 en la historia de la Iglesia, pero ninguno de Australia. Que fueron obispos y fueron criminales y condenados. Y 3 o 4 nombres me dio el ChatGPT, pero ninguno de Australia. No sé dónde se lo saca eso. A lo mejor su inteligencia es más inteligente que el ChatGPT. No es mía, se llama ChatGPT. Es lo que hay. Repito, hice
lo único, porque a mí me gustan los números, que a mí lo que me gusta son los números, un poco el cálculo de porcentajes de abuso conforme a lo que tenemos, el porcentaje de abuso de lo que se sabe de la Iglesia de Jesucristo, tendría 0,59 casos por cada 100.000 personas, por cada 100.000 miembros saldría. Mientras que los testigos de Jehová saldría 19,9 casos por cada 100.000. Es decir, 0,59 contra 19,90. Es 40 veces casi más la proporción. O sea, por cada caso que hubiera en la Iglesia de Jesucristo, habrían 40 en los testigos de Jehová. Es aproximado, no es una cifra exacta, pero ese volumen, por mucho margen de error que le des, sería pues que no son 40, que son 20 veces, ni siquiera 10 veces. O sea, aunque fuera la cuarta parte, seguirían siendo 10 por 1. En este caso son 41. Por eso, Samu, acepta tus cosas. Hay en todos casos, es un problema general en todas las iglesias, pero hay algunas que lo manejan mejor y otras que lo manejan peor, y como consecuencia se producen más casos en unas que en otras. Y es que eso es lo que hay, no hay mucho más. Y no quiero hacerlo más largo, esos son los casos. Él dice que pagamos para tapar los casos. Se paga porque, como he dicho, hay una responsabilidad. Si hay una responsabilidad, lo que hay que hacer es ayudar a la víctima, y la víctima necesita un tratamiento. Y esos tratamientos son caros. Y se llega a un acuerdo. Y dice, oye, ¿qué necesitas? Son casos particulares y se pagan y ya está. ¿Qué quieres? ¿Ir a juicio? ¿Que te pillen con el carrito de los helados y entonces tengas que pagar el doble? Negar, pagar abogados, que sale más caro pagar al abogado que a la víctima. Pero eso es lo que hacen algunas organizaciones. Negarlo todo, defenderse como pueden con abogados carísimos para acabar, ¿qué? Pagando y con el escándalo, porque los escándalos ahí están. Solo tienen que mirar la prensa. Les invito a que busquen en la prensa casos de una organización, casos de otra. La Iglesia Católica es grandísima, pero también tiene muchísimos casos. En España, que fue hegemónica la Iglesia Católica durante toda la época de Franco y hasta hace bien poquito, siempre se intentó investigar estos casos en España, nunca se hizo. Hasta hace poco. O sea, la Iglesia Católica dejó en los años 70, dejó de ser la hegemónica. Pues desde los años 70 hasta hace 3 o 4 años que creo que se ha hecho la investigación y por lo menos se han registrado 400.000 casos de abusos infantiles desde la época de Franco hasta hace poco. 400.000, y creo que en Francia otros 400.000. Pero claro, la Iglesia Católica es grandísima, es enorme y ha tenido una hegemonía en muchos sitios que otras no hemos tenido ni tendremos nunca. No se puede comparar tampoco. Por eso yo hacía el cálculo porcentual, es decir, bueno, ¿cuántos casos hay aquí? ¿Cuántos casos hay acá? ¿Y qué relación hay? Claro, es como decir, ¿cuántas pulgas tiene un chihuahua? Si un chihuahua tiene 10 pulgas, ¿tiene muchas pulgas? Pues sí. Pero si un San Bernardo tiene 100 pulgas, ¿son muchas pulgas? Pues sí, pero ¿quién tiene más pulgas? ¿El chihuahua con 10 o el San Bernardo con 100? Pues si el chihuahua tiene 10, el San Bernardo tiene 100, tiene 10 por 1. Pero ¿cuánto pesa el San Bernardo comparado con un chihuahua? San Bernardo pesa, yo qué sé, 500 veces más. Pues si la relación era 10:1 de pulgas y la relación de peso es 1:500, pues ¿quién tiene más pulgas en realidad? El chihuahua pequeñito. Y eso es lo que sacaba yo en los datos y esas son las estadísticas. Ahora el que hace, resumo, y envenena el pozo. Que si José Smith se casó con una chica de 14 años, que si eso era pederastia, que si eso no sé qué, no sé cuánto. Perdona, he estado mirando y pueden mirarlo. En los años, en el principio del siglo XIX, en zonas rurales de Estados Unidos, la edad legal era 12 años las mujeres, 14 los hombres. Y entre un 10 y un 15% se casaban entre los 14 y los 15 y 16 años. No era nada extraño, no era muy normal, pero tampoco era nada extraño. Y es un casamiento, no es un crimen, era una boda. Lo del Instituto Smithsonian hizo un informe de los 100 personas más relevantes de la historia de Estados Unidos, no del mundo, que él lo confunde con el mundo, no. De Estados Unidos hicieron un resumen de las 100 personas más importantes, más influyentes en la historia. Y había un apartado religioso donde sacaron a 10 personas. Y el primero era José Smith y el tercero Brigham Young. Y lo consideraban la persona religiosa más influyente en la historia de Estados Unidos, en los 200 años y pico de historia de Estados Unidos. Y no pagó nada, lo está mirando, remirando. El Smithsonian no se va a vender. Es un instituto muy prestigioso. ¿Quién piensa que se va a vender? El corrupto que compra al otro puede pensarlo, pero es un instituto muy serio. Y es una revista muy seria. Y esos son datos.
Y esos son datos. ¿Y qué pasa? ¿Que en los 10 no sale Russell? Pues no, no sale Russell en los 10, que yo recuerde. Sale Elena G. de White, sí que sale en el 7º, creo que era. Y sale Brigham Young en el 3 y José Smith en el 1. Y luego otra serie de pastores y religiosos de Estados Unidos. Si eso te duele, pues lo siento. ¿Y crees que todo se compra? Pues a lo mejor es que, no sé. Y luego que son las entrevistas que se ha denunciado, que los obispos entrevistan a los niños pequeños y les sacan información y de alguna manera los están forzando y violentando sus derechos. Mira, yo no he sido obispo porque era una rama en aquel entonces, eran unidades pequeñas, pero es lo mismo un presidente de rama que un obispo. Yo he entrevistado a jóvenes. Se entrevista una vez al año a los jóvenes mayores de 12 años para ver sus necesidades, para ver cómo están y para ver si tienen alguna duda. No se les hace un análisis ni un examen, ni mucho menos. Y si quieren ir al templo, pues si hay una entrevista de dignidad. La entrevista de dignidad se pregunta: ¿crees en Dios el Eterno Padre, en su Hijo Jesucristo, en el Espíritu Santo? ¿Crees que la Iglesia ha sido restaurada? ¿Cumples con las leyes del Evangelio? ¿Guardas la palabra de sabiduría? ¿Guardas la ley de castidad? Y si contestan un sí, no hace falta nada más. Si alguien quiere, pues, oye, una pregunta o esto o lo otro, pues se hace, pero no hay una inquisición. Las entrevistas uno sabe que está tratando con un niño o con un joven y es responsable. Y se hace, primero se hace porque el obispo es el juez en Israel, es como el cura y es un confesor también. Un obispo admite confesiones y la gente va y le confiesa cuando ha hecho algo grave, ¿no? Y pide consejo y pide ayuda al obispo y el obispo te atiende y te ayuda en tu proceso de arrepentimiento. Si es algo muy grave. Si es algo pequeño, pues lo haces en oración personal, pero si es algo ya más grave, vas al obispo y se lo cuentas y él no hace más que ayudarte. Y las entrevistas regulares a los jóvenes son igual. Que luego ha habido, pues estamos en la generación de cristal, que ahora todo molesta, que a nuestros niños no les riñan, no les tal, que se trauman. Y hay algunos que han dicho que eso les parecía mal, que un obispo hablara con un joven de 12, 14, 16 años y le preguntara por los mandamientos, si guardaba los mandamientos y que eso les violentaba. Bueno, pues sí, si a alguno les molesta, yo creo que ahora, si no recuerdo mal, se han cambiado las políticas, no sé ahora cómo lo hacen, la verdad, porque no estoy en ningún obispado, pero es un tema que se soluciona y ya está. No hay ninguna maldad ni ningún daño. A ver, dime qué joven se ha sentido violentado por una entrevista con el obispo. Cuando me presentes 100 casos, me lo creeré, porque puede haber algún tonto que haya hecho alguna mala pregunta o que haya dicho alguna cosa un poco más coloquial. Yo me acuerdo de un presidente de rama que era muy coloquial y preguntaba las cosas de una forma a veces muy coloquial. Yo era su consejero y decía: Vicente, no seas así y tal, pero era coloquial, no era ofensivo ni tal. Y los jóvenes se lo tomaban coloquial porque eran jóvenes y se lo tomaban de la misma manera. Pero yo en mi caso jamás lo hice y cada uno pues lo hace pues como bien sabe, pero siempre con respeto y educación. Entonces, pregunto: ¿qué tiene todo que ver? ¿Qué tiene que ver todo esto con eso que dices? Absolutamente nada. Ya para terminar, solamente hagamos autocrítica, seamos sensatos, preocupémonos de que hayan el menor número de casos y que los casos que hayan, porque son inevitables, se traten de forma adecuada, que haya una política. La Iglesia tiene, como dije en mi vídeo, desde 1980, política de tolerancia cero, de primero la víctima y cuidarla y solucionarlo y castigar y denunciar obligatoriamente a las autoridades cualquier caso que se sepa anunciar. Y puse el caso de Argentina, que no lo veo probablemente porque está al final del vídeo, donde un obispo que recibió la confesión de un criminal de estos fue corriendo, se lo contó a la madre y fueron juntos a la policía y lo encerraron por criminal. Y luego él acusaba al obispo que había revelado secreto de confesión, que de alguna manera sí es algo similar a lo que conocemos como secreto de confesión, pero primero está la víctima. Y como primero estaba la víctima, el obispo fue y se lo dijo a su madre y junto con su madre denunciaron. Así es que esas son políticas que funcionan. No tapar, esconder, cambiar y decir. Y como digo, las cifras que salían, pues eran las que salían. Los peores, pues por desgracia, son la Iglesia Católica, la Iglesia y la Congregación de los Testigos de Jehová. Eso no se puede evitar, ni se puede tapar el sol con un dedo. Y este era el ranking que yo ponía, y ese es el ranking que queda. Que no es exacto, pues son números aproximados, son grosso modo números grandes, pero aunque lo dejes a la mitad, si dejándolo a la mitad, quitándole la mitad, todavía seguís en el número 1. Todavía seguís en el número 1, por desgracia, porcentualmente. Y eso tenéis que anunciarlo. Si te da vergüenza, lo siento. No ataques a los demás por tu propia vergüenza.
¿eh? No digas como decís vosotros que nosotros somos la secta siempre, porque eso siempre lo hacen. Mira que veo vídeos de ellos, de él y del bibliotecario, Javi, un saludo, otro buen amigo de los TJ, y él también siempre, la secta de los mormones, la secta de los mormones. Cuando, primero, secta tiene dos sentidos, y aquí termino. Secta tiene dos sentidos, un grupo separado de otro. La Iglesia de Jesucristo no se separó de ninguno. De hecho, la Iglesia de Jesucristo cuando nace crea o genera una nueva denominación en el mundo cristiano, porque había muchas denominaciones, y una de ellas es el restauracionismo, y empieza con la Iglesia de Jesucristo, porque es un grupo religioso que no tiene nada que ver con ningún grupo anterior, que viene por una revelación a un profeta, un jovencito además, muy jovencito, que es que el Señor lo escoge y le da revelaciones personales a este joven, y se crea una iglesia nueva de la nada, de cero, por la restauración, obviamente por el poder de Jesucristo y por el sacerdocio que trajeron Pedro, Santiago y Juan a la tierra. Pero es una nueva denominación, mientras que los testigos de Jehová vienen de William Miller, con toda su numerología, sus predicciones del fin del mundo, que como no se cumplen luego salen los segundos adventistas, y de los segundos adventistas salen los testigos, no, los estudiantes de la Biblia, que luego los estudiantes de la Biblia se dividen en estudiantes de la Biblia y testigos de Jehová. O sea que en realidad los testigos de Jehová serían cuarta generación de secta, en cuestión sectaria, de separación, serían cuarta generación. Millerismo, segundos adventistas, estudiantes de la Biblia y testigos de Jehová, porque los estudiantes de la Biblia existen todavía y creen en Russell todavía, pero se separó a la muerte de Russell los que siguieron a Rutherford y luego se convierten por cuestiones legales y tal en testigos de Jehová, pero los estudiantes de la Biblia no desaparecen. Entonces hay otra separación y eso es historia, ahí no hay nada. Pero sí, que nos llamas a nosotros sectarios y demás, cuando no somos. Y luego secta ya en el sentido peyorativo, de grupo de control mental y que destroza familias, que destroza personalidades, pues eso no puedes probarlo con la Iglesia de Jesucristo. Mientras que si yo te digo a ti sectario, sí, porque hay una sentencia en España, en Torrejón de Ardoz, el año pasado, creo recordar, o el anterior, donde se denomina secta y que causa problemas graves familiares a las personas y a las familias. Porque si no lo saben, busquen la Asociación de Víctimas de Testigos de Jehová, que se generó para ayudar a los ex testigos de Jehová que tenían graves problemas psicológicos, porque se rechaza a los que se salen, porque se les deja de hablar, se les deja de tratar, y eso generaba graves problemas psicológicos. Se unieron en una asociación y los testigos de Jehová en España se sintieron ofendidos y les pusieron una denuncia a la Asociación de Víctimas de Testigos de Jehová diciendo que cambiaran su nombre y que cerraran sus páginas web y todos sus informativos. Hubo un juicio con muchos testigos, muchas sesiones, son públicas, las pueden ver, y el juez determinó que realmente se les puede llamar secta peligrosa a los testigos de Jehová, en España por lo menos, porque sus políticas y sus formas de tratar a las personas generan daños graves. Entonces las personas que se consideran víctimas pueden hacerlo con todo el valor y con toda la realidad. Es así de claro. Así es que dejemos de atacar a los demás, asumamos nuestras responsabilidades y aunque todos los cristianos rechazamos todo este tipo de eso y sabemos que esto no es bueno, pues aceptemos nuestras consecuencias y nuestras condiciones. Y yo no miento, repito, yo no soy mentiroso. Puedo haber tenido una mala información, creo que no, aun reduciéndolo a la mitad sigue saliendo claramente estos datos y esta estadística, porque yo soy de números, me gustan los números, y eso hay que asumirlo y aceptarlo. ¿Vale, Samu? Y repito, este vídeo no tiene nada que ver con la iglesia, de ninguna iglesia. Es un vídeo personal de mí a Samu. Querido Samu, un abrazo.